Bienvenidos a la casa del Señor y bienvenidos a los que nos están viendo a través de Facebook y YouTube. Les recordamos que manden sus diezmos y ofrendas. Tenemos WhatsApp y Venmo, Cash App y Venmo, y así nosotros podemos seguirles grabando y enlazándonos para que todos puedan compartir la palabra del Señor. Les avisamos que nuestra familia pastoral sigue de viaje. Mandan saludos y nos están diciendo que están teniendo un lindo tiempo, viendo historias relatadas en la palabra del Señor, llevadas a la vida real, y damos gloria y honra por ello, que pudieron también llegar a la vida de un israelita que necesitaba del Señor, y damos gloria a Dios por ello. También les recordamos que este miércoles tenemos nuestro miércoles de alabanza, no se lo pierdan, a las 7 de la noche, y ya viene en puerta nuestra reunión femenil el 19 de julio también. Bueno, mis hermanitos, vamos a dar una palabra de oración en los labios de nuestra hermana Conchita Morales. Padre bendito y santo, nos acercamos ante el trono de tu divina gracia, Señor, pidiéndote de tu dirección, tu bendición, tu protección, y sabemos, Padre, que tú estás en control de todas las cosas. Queremos poner todo lo que se llega en todo aquí para honrar y exaltar tu bendito nombre. Bendice a cada uno de los que se encuentran, Padre, porque te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Dios, a darle gloria y honra a Él que es digno, y darle gracias a Él por todo lo que ha hecho en estas semanas, y ponernos en sus benditas manos para los días que vienen.
Aleluya, aleluya, te adoramos.
¿Aló? Pueden tomar sus asientos, pueden sentar. Este canto me gusta mucho, donde dice que el cielo baja su mano. Y me imagino una mano así, pero no es literal una mano, es que la gracia de Dios está con nosotros. Esa es la mano del Señor, esa es la mano del cielo. Y me maravilla tanto todavía saber que Dios está conmigo, simplemente así, que yo, sin ser nadie especial, si soy un granito de arena en el espacio, ¿verdad? Pero el Señor se preocupa de mí y está conmigo, y así está con cada uno de nosotros, y damos gloria y honra al Señor porque no nos deja de su mano. A veces las cosas se ven como que no vemos la luz, pero la palabra de Dios nos dice que Él es la luz, Él es el camino, Él es la luz, Él es la vida. Amén. Damos gloria a Dios por ello. Amén. Yeah.
tiempo a nuestro hermano José Santiago, que es un amigo de nuestro pastor de hace muchos años, no vamos a decir cuántos. El pastor los casó a él y a su esposita. ¿Pueden pasar, mis hermanas? Los niños pueden pasar. Los jóvenes tienen su maestra y Vero, la hermana Vero va a ser su supervisora esta mañana. Como les estaba diciendo, nuestro pastor los casó a él y a su esposita. Ahí anda la hermana y sus tres niñitos. Sí. Nos están acompañando esta mañana y damos gloria a Dios por ello. Creo que también el pastor lo bautizó a él, ¿verdad? A mí también, sí. Amén. Gloria a Dios por ello. Ellos son de la iglesia Palm Valley, de aquí de Misión, y damos gloria a Dios, como dije, por traerlos aquí, y gracias a él que aceptó la invitación. Amén. Gracias, mi hermano. Adelante, mi hermano. Gracias. Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Es un gusto estar por acá con ustedes. No sé si se oye. ¿Se oye bien? ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Es un gusto cuando me invitan a compartir la palabra del Señor. La verdad es un reto para mí. Yo soy de uno de los pocos, muchos que han aprendido demasiado del pastor Caleb. Él fue mi primer pastor. Yo aprendí demasiado de él y el Señor me fue moviendo de una ciudad a otro lugar. Y a lo mejor unos por aquí me conocerán. He estado por acá precisamente hace, yo creo que antes de la pandemia, por aquí estuvimos predicando. No sé si se acuerdan, un diciembre por aquí estuvimos. Se oye mi voz que golpea. Voy a bajar tantito el micrófono. Discúlpeme tantito, hermano. Ahí yo creo que ya no sé. ¿Ahí sí me oyen bien? No. ¿Usted, por favor? Sí, gracias, mi hermana. Gracias. Y bueno, mis hermanos, ya no vengo aquí a hablarles de mí, venimos a hablar del Señor, a aprender de la palabra del Señor. Y qué mejor que usted no venga y pierda su tiempo conociendo de mí, sino conociendo del que merece la gloria, ¿verdad? Mis hermanos, pues ya con esto, no sé si recuerdan, hace unas 2 semanitas estuvimos celebrando el Día del Padre, ¿verdad? Nuestro Padre terrenal. Unos tuvimos el privilegio de abrazar a nuestros padres, algunos tuvimos el privilegio de llevarlos a comer, de pasar un tiempo con ellos. Otros lamentablemente ya no pudieron hacer eso porque sus padres han pasado a la presencia del Señor. Hay estas personas, ¿verdad? Hay aquellos, y me refiero a aquellos que no han podido tener un padre. Precisamente en ese fin de semana del Día del Padre, un amigo mío de mi infancia, un amigo de cuando yo estaba no sé, tenía como algunos 12, 13 años, pues yo no sabía que él tenía estas necesidades o qué es lo que pasaba en su vida. Como muchos, tú vas a la escuela y tus amigos juegan y platican y todo, pero no sabías la situación por la que este joven estaba pasando, hasta que no leí ese en las redes sociales que puso en el post que su papá había fallecido precisamente ese fin de semana. Pero lo curioso aquí es que él escribió: me hubiese gustado que tú hubieras sido mi padre. Y me daba mucha lástima porque él tuvo un padre y su padre murió apenas, y él tiene como mi edad. Entonces ya en sus 40 y tantos años que él tiene, él podía decir: me hubiera gustado que tú hubieras sido mi padre. ¿A qué se refería él? O sea, tuvo a alguien que lo engendró, pero no tuvo un padre que lo crió, y él no le podía dar el privilegio de decir: tú has sido mi padre. Fue alguien más el que me crió, pero me hubiera gustado que tú fueras y que me llevaras a la escuela, que me recogieras a la escuela, que tú me regañaras, que tú me corrigieras, que tú me enseñaras esa imagen paternal, ¿verdad? Hay aquellos que no han podido tener ese privilegio, y esas son las diferencias que podemos pasar en la carne. Pero ahí existe un Padre celestial, y hay aquellos que lo hemos hecho nuestro Padre porque Él nos ha buscado, y a algunos nos ha hallado, pero a otros no los ha hallado. ¿Por qué? Porque no nos hemos dejado encontrar por el Señor. Y precisamente es algo que yo quiero que esta mañana usted se vaya con ese consejo de la palabra del Señor, de soy o no soy hijo de Dios. Porque muchos por ahí dicen que son hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios.
a la luz de la palabra del Señor. Salmos 27:10, a lo mejor no lo tienes por ahí, Julio, pero algo nos dice: aunque mi madre y mi padre me dejasen. ¿Alguien se lo sabe esto? ¿Qué dice? Jehová me recogerá. Entonces, si tu padre, tu madre te abandonaren, hay alguien que sí se puede tomar esa posición y serte padre. Entonces, esa es una promesa que todos podemos recibir del Señor, que no tenemos tal vez a nuestro padre, a nuestra madre. Sí tenemos a alguien que sí puede tomar ese cargo en nosotros. Todos los seres humanos en este mundo, hermanos, por la gracia de Dios nacemos en este mundo. Por la gracia de Dios todos podemos tener una familia, tener un padre terrenal, una madre. Tal vez ese padre y tu madre, o en ese hogar donde naciste, no fue un hogar cristiano, pero quiero que entiendan una cosa: es por la gracia de Dios que tú naciste ahí, y no nos queda a nosotros lugar en quejarnos. ¿Por qué, Padre, tú me has permitido nacer en esa familia? ¿Por qué he nacido yo ¿por qué esa persona tuvo que ser mi padre? ¿Por qué esa persona tuvo que ser mi madre? ¿Por qué no nací siendo hermano de aquellos que tienen esto y que tienen lo otro? El Señor le plació que allí nacieras, y allí es donde nosotros tenemos que sentirnos a gusto, porque esa es la voluntad del Señor. Ahora, mis hermanos, hay una manera en que el mundo clasifica al ser humano en general, a los humanos. El mundo te clasifica por razas, te clasifica por banderas, por culturas. Ahorita miraba a las hermanas las banderas de RAC, porque estamos muy pronto a celebrar lo que es la independencia de Estados Unidos. Nos clasifican por colores, por rangos sociales, por primero, segundo, tercer mundo, por continentes. ¿No es así? Por países nos clasifican. Así es como lo mira este mundo, así es como mira las cosas. Pero a la luz de la palabra de Dios muestra muy claramente que divide al ser humano como los hijos de Dios, los que son hijos de Dios, y los que no son hijos de Dios. Y ahí es a donde vamos a estar viendo esta mañana. Espero que usted abra su corazón esta mañana y usted pueda darle la oportunidad al Espíritu Santo que obre en usted, o tal vez el Señor le va a presentar a alguien a usted en su mente, en su corazón. Si el Espíritu Santo a usted le muestra a alguien, simplemente ore por esa persona. Al final vamos a hacer una invitación para que podamos orar por esto. Ahorita quisiera yo orar, quiero que me acompañen en oración. Padre Santo, esta mañana, Señor, venimos ante ti, queriendo, Padre, conocerte más, conocer de tu palabra, conocer, Señor, lo que tú haces y que has hecho por nosotros, Señor. Señor, muchas veces sabemos por plática, Señor, que has hecho cosas grandes por la humanidad, Señor, pero no todos hemos descubierto lo que tú haces, Señor, esas obras maravillosas. Señor, que esta mañana queremos que tú, Padre, quites esas escamas que tenemos en nuestros ojos, Señor. En veces la palabra entra por un oído y sale por el otro, Señor. Esta mañana queremos que tú abras nuestros ojos espirituales, abre nuestro corazón, Señor. Queremos recibir tu mensaje, este consejo de tu palabra preciosa, Señor mío. A ti lo pedimos, Señor, que te quedes y que tomes control de esta enseñanza esta mañana. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, hablando de esto que les decía, para verlo a la luz de la palabra, podemos buscarnos la palabra. Si abren la Biblia en Juan 1:12, por favor. Nos dice así. Si usted lo busca en su palabra, en su Biblia, Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y a quiénes dice? A los que le recibieron. Pero cuando tú recibes a alguien, ¿cómo lo recibes? ¿Recibirlo en dónde? ¿En tu casa? No, se refiere espiritualmente en tu corazón. Lo recibes, y eso es algo espiritual, mis hermanos. No es algo físico. ¿Cómo lo recibes? Como si llegara una visita a tu casa. No, es a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en contrario a eso, mis hermanos, vamos rápidamente a Primera de Juan 3, del versículo 8 al 10. Eso está fuerte, mis hermanos, pero quiero que todos podamos entender esta parte de la palabra.
1 de Juan 3, del 8 al 10, dice: el que practica el pecado. Julio, perdón, ¿me tengo que acomodar el micrófono? ¿O eso que se oye es esto lo que golpea? ¿Sí? Ok, perdón. Es que yo oí los micrófonos, nomás no. Dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, que para desaparecer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios, ¿verdad? No es de Dios. ¿Quiénes no son los de Dios? Los que no hacen justicia y los que no aman a su hermano. No es el mismo Señor que nos dice que toda la ley se podía narrar en un solo mandamiento, ¿verdad? ¿Y cuál era ese un mandamiento? ¿Ustedes saben cuál es? El amar al prójimo. Y en el prójimo se refiere hasta el enemigo. ¿Y qué cosa más dura? No, porque ahorita yo creo que ya el Señor ya les trajo a alguien a su mente. Esa persona en el trabajo que me da lata, y esa persona, mi vecina, que ya le dije que no estacione su carro allí, que el bote de la basura. Y tenemos a alguien que siempre sentimos como que está allí por algo. Pues esa persona el Señor le llama a que lo ame. Llámese enemigo, llámese su vecino, llámese ese familiar, porque en veces hasta en los mismos familiares encontramos esas personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos llamarnos a hijos de Dios si tenemos algo contra nuestro hermano? ¿Cómo poder decir yo soy hijo de Dios? Aquí dice que el que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios, no es de Dios. Entonces hay una línea divisoria, mis hermanos, en estas dos citas: los que son de Dios y los que son hijos del diablo. Se oye fuerte, mis hermanos, pero yo no les estoy inventando nada, es la palabra de Dios. Esa línea divisoria, ¿ustedes saben cuál es la línea divisoria que te hace entre hijo de Dios y hijo del diablo? ¿Ustedes saben cuál es esa? Es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, el Señor dice que tenemos que ser nuevas criaturas, ¿verdad? Nuevas criaturas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo perfecto que viene en la palabra. Yo sé que muchos ya lo han de saber, pero había aquel que tenía la duda: ¿cómo que nacer de nuevo? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo puedo yo volver a nacer de nuevo? Ahorita vamos a entrar a eso, mis hermanos, y vamos a ver la necesidad que todo ser humano tenemos de nacer de nuevo. Es una necesidad, mis hermanos, no es algo opcional, es algo imperante. Es imperativo que dice el Señor que tenemos que nacer de nuevo. Mis hermanos, por ejemplo, muchos decimos: yo me convertí en el 1980 y tantos, y yo voy a aquella iglesia porque yo me convertí allá, y yo solamente sigo al pastor tal porque con él me convertí. Hermano, ¿en qué te has convertido? ¿Qué potestad tienes tú? ¿Qué poder tienes tú para convertirte? ¿Usted como ser humano tiene el poder para convertirse en algo? No, ¿verdad? ¿Por qué dices? ¿Por qué tenemos eso? Yo me convertí. No tenemos esa potestad, no se nos ha dado eso. Entonces, yo no me desperté, o no sé si usted se despertó esta mañana y usted dijo: hoy tengo ganas de convertirme. Esta mañana siento que quiero convertirme. No es así, ¿verdad? No es algo que tú lo escoges desde la mañana que te despiertas, y no es algo que tú tienes esa opción de hacerlo. Espero y me estén entendiendo hasta ahí donde vamos, mis hermanos. Espero que estén despiertos y no los duerma con lo que la palabra del Señor nos está hablando esta mañana. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer tal cosa? ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Usted tiene una idea por qué no podemos? Simplemente porque tenemos una condición. ¿Usted sabe que tiene una condición? ¿En qué condición es la que le encuentra el Señor a usted cuando lo busca? ¿En qué condición nos encuentra? En una condición pecaminosa. En pecado nos encuentra. ¿Y eso por qué?
¿Por qué nos encuentra así? Porque eso traemos un pecado original desde allá desde el principio, ¿verdad? Del Edén, allá donde estaba Adán y Eva. Ese pecado que cometió Adán y Eva, más que nada Adán, ¿verdad? Que fue el que desobedeció, fue con el que trató el Señor. Ese pecado viene en nosotros, mis hermanos. Si usted ya recibió a Cristo Jesús, Jesús ya le ha salvado, mi hermano, porque usted lo ha creído por fe. Pero hay alguna cosa, y yo lo repito cada vez que puedo. Si a usted dice, yo ya soy salvo, el Señor me ha dado la salvación, me ha perdonado mis pecados, qué bueno. Pero hay algo que la Biblia no dice, y que es muy claro también, que si a usted le quitó el pecado, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que le ha quitado la naturaleza pecaminosa. Si usted sabe, usted sigue viviendo en esta carne, en este cuerpo físico. Y mientras usted viva en este cuerpo físico, en esta carne, usted todavía tiene inclinaciones al pecado. Usted tiene inclinaciones a ser tentado. Usted es una presa fácil, no fácil, perdón. Usted puede ser presa para el enemigo. El enemigo está enojado porque ha perdido su alma, pero ese enemigo sabe que a usted es el que tiene que atacar. Él no va a atacar a los que no son salvos, él va a atacar a los que son hijos de Dios. Y por eso es que usted va a atender. ¿Y por qué siento estos problemas? ¿Por qué me ha venido esta prueba? ¿Por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué me estoy pasando este problema en mi matrimonio? Es porque el enemigo es el enemigo de nuestras almas. Y él sabe que nosotros nos tiene que, si ya nos perdió nuestra alma, nos va a hacer que batallemos en nuestro caminar con el Señor. Si usted esta mañana batalló para despertarse, para llegar al templo, no es ¿por qué cree? Porque estamos en esta carne. Esta carne es la que carrea el pecado, es la que, y cuando se sabe que vamos al templo, más tenemos que andar arrastrando la colcha. ¿Por qué? Porque no queremos venir al templo, no es algo que nos sale tan natural, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a hablar en el capítulo 3 de Juan. Hay un personaje que todos conocemos, los niñitos desde chiquitos les van enseñando esto en sus clases, la historia de Jesús y Nicodemo. Si usted conoce a Nicodemo, Nicodemo era un fariseo. ¿Qué es un fariseo? Tal vez, vamos a aprender todos aquí. Un fariseo era todos aquellos que son los eruditos de la ley, los que estudiaban la ley, la escribían, se hacían cargo que todo fuera llevado de acuerdo como la ley era. Entonces esas personas eran demasiado tan legalistas que eran los que siempre andaban detrás de Jesús y de los discípulos. Porque no podían hacer que ¿por qué hicieron esto el día del reposo? Y que ¿por qué esto? Ellos andaban tras de ellos. Eran unas personas que eran muy legalistas. Espero que en esta iglesia no haya personas legalistas, mis hermanos. Espero que no. Yo creo que nomás en mi iglesia hay de esos. No es cierto, mis hermanos. Que eso es algo eso era lo que hacían los fariseos, mis hermanos. Eran unas personas legalistas y que buscaban dónde Jesús, qué estaba haciendo Jesús tal día, tal hora, para poder llegar y hacerle tropiezo. Si nos vamos todos a Juan 3, mis hermanos, vamos a leerlo. Y me gustaría que ustedes, por favor, tomen su Biblia. Si usted vino sin Biblia esta mañana, les invito, mis hermanos, no venga a la casa del Señor sin la Biblia. Porque así como yo me pude parar aquí esta mañana enfrente en un púlpito, tal vez otro pastor pueda venir aquí, el pastor Caleb, cualquier persona puede venir aquí y puede mentirnos. Si usted no trae su Biblia, usted no puede comprobar quién dijo eso. Traiga su Biblia, les invito, mis hermanos. Juan 3, que nos dice, versículo, dijimos que es desde el 1 hasta el 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, y si no es de Dios. Perdóname tantito, voy a acomodar mi micrófono porque yo me estoy distrayendo mucho. Voy a ponerlo aquí, espero que todavía me escuchen. No sé si era la camisa o algo. Dice, otra vez en el versículo 2, este vino a Jesús de noche. Y tomen nota en esto, vino ¿cuándo? De noche. Ahorita vamos a eso. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, y si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí dice que aquellos que nacieron de la carne, carne somos. Aquellos que nacieron del Espíritu somos. Está hablando de los que viven carnalmente y los que viven espiritualmente. ¿Cómo es que usted ha hecho su vida habitual, mis hermanos? ¿Cómo habitualmente usted se dirige? ¿Cómo se mueve en su vida, en su diario vivir? ¿Vive una vida espiritual o vive una vida carnal? Es una pregunta, no me contesten, es para que cada quien se examine, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos viviendo de esta manera? Estos fariseos no habían muchos, habían como 6,000 de ellos. Se oyen muchos, pero en realidad no son muchos. Eran contados las personas que podían ser fariseos. Los fariseos sabían que para poder tener ese puesto tenían que hacer tantas cosas, y no cualquiera puede llegar a ese puesto, ¿verdad? Y todos ellos le trabajaban a lo que vienen siendo al clérigo que había allá en aquellos tiempos en Israel, para los judíos. Entonces, ¿por qué cree usted que Nicodemo vino de noche? Nicodemo no podía venir de día al Señor. Había una reputación que cuidar, que no podían saber los otros eruditos de la ley o los otros fariseos que, hey, mira, Nicodemo fue a buscar al Señor. Nos está haciendo, ¿cómo se puede decir? Nos está haciendo, ¿perdón? Nos está traicionando, gracias mi hermana. Nos está traicionando, ¿qué anda haciendo por allá? Pero había algo que había nacido, una duda que había nacido en el corazón de Nicodemo. Y Nicodemo sabía que solamente en el Señor tenía que encontrar esto. Él dice que lo sabían que era de Dios y lo conocían como maestro, pero no lo reconocían como el Mesías prometido del que se les hablaba en el Antiguo Testamento. Pero sabía que era un maestro. Ahí me haces entender que sí creía en él como maestro, pero no como el Dios hecho carne, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Nicodemo tenía que cuidar su rango social, tenía que cuidar su rango religioso, en el cual le había costado. Esas personas que tenían esos rangos eran gente de dinero, gente adinerada, y no ibas a querer perder ese puesto, ¿verdad? Entonces es por eso que él tuvo que buscar de Jesús. ¿Por qué usted cree que Jesús no se le escondió, no se le fue y dijo, sabes qué, ahorita es de noche, no te voy a atender? ¿Por qué no? Muchos dicen, no lo dice la palabra, estudiosos de la palabra lo dicen esto. Dicen que vino de noche porque quería cuidar su estatus religioso, ¿verdad? O de trabajo. Otros dicen que quería venir de noche porque Jesús, recuerdan, andaba siempre, lo seguían las multitudes. Entonces es difícil llegar a Jesús. Ahí no aquella mujer que lo buscó, la del flujo de sangre, y que muy apenas alcanzó a agarrar lo que es la orillita de la túnica del Señor, ¿verdad? El manto del Señor. Entonces era difícil llegar. Eso es lo que dicen otros estudiosos. Lo que sí sabemos, mis hermanos, que él tenía una duda, y sabía que la duda que él tenía la podía encontrar en esa persona, en la persona de Jesucristo. Entonces obviamente Jesucristo sabía quién era Nicodemo. Él no tenía que presentarse, yo soy Nicodemo, vengo de... No tenía que decir. Jesucristo sabía, conocía su corazón, conocía su estatus, sabía exactamente quién era él. Entonces, sabiendo esto, no sé si ustedes recuerdan, pero Jesucristo siempre utilizaba a una persona con un propósito, como lo utilizó a la mujer samaritana. A esa mujer samaritana la utilizó, le presentó lo que él era para el mundo, ¿verdad? Esa agua viva, ¿verdad? Que le decía. Esa mujer samaritana recibe ese perdón del Señor y se va. ¿Y qué es lo que fue a hacer esa mujer? Hacerlo público contra todos con los samaritanos. Entonces el Señor sabía que alcanzando a esa mujer, todos sabían lo que ella hacía, y por medio de ella iban a escuchar las obras que el Señor había hecho. ¿Se acuerdan aquel endemoniado que tenía muchos demonios? ¿Por qué fue el Jesús que escogió a él? ¿Y por qué le dijo, ve y habla lo que he hecho por ti? ¿Por qué? Porque sabía que por esa persona iba a llegar el mensaje a miles de personas. Mis hermanos, eso pasa el día de hoy. Usted no está aquí por pura coincidencia. Si usted está escuchando este mensaje es porque también el Señor quiere que tú escuches y que tú lleves ese mensaje de salvación y ese mensaje de perdón que Él es el que nos trae.
Nosotros no venimos a los domingos a la iglesia nada más para alimentarnos, sino también tenemos que ser un canal de bendición para otras personas. Hay que repartir, dice, de gracia recibimos, de gracia tenemos que llevar, ¿verdad? Así es, yo sé que muchos lo sabemos, pero muchas veces nosotros nos encontramos con tantas cosas en nuestras vidas que dejamos de hablar de las buenas nuevas a esas personas que lo necesitan. Versículo 2 dice, Nicodemo le dice a Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro. Le reconoció como maestro, pero no le había reconocido aún como Dios. Entonces en el 3 y el 4 dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le estaba tratando de enseñar a Nicodemo que había algo que debía de hacerse. El Señor conocía el corazón de Nicodemo. Y otra cosa muy importante, Nicodemo era de los que conocían la ley. Entonces le quería dar a entender: tú siendo fariseo, tú siendo Nicodemo, tú siendo de los que trabajan y estudian las escrituras, ¿no sabes tú esto? Esto se ha hablado desde los tiempos de los profetas. Los profetas hablaron que había un nacimiento nuevo que iba a venir. Los profetas, así como habían hablado de un Mesías, también habían hablado de un nacimiento nuevo, pero él no lo sabía, y Jesucristo se lo estaba estableciendo en ese momento. Tú que te dices saberlo, no lo sabes. Entonces le dijo Jesús: el que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, todos nosotros hemos nacido de la carne, todo ser humano. Si usted es humano, usted nació en la carne. Si usted nació en la carne, nacimos con ese pecado original que viene. Usted tal vez dice: yo no hice nada. Yo cuando le hablé a mis padres, especialmente a mi papá, le hablé de Cristo hace 20 y tantos años. Mi papá me dijo: mira, yo solo sé que yo no necesito esto que me estás diciendo. Yo tengo la salvación, yo ayudo a mucha gente. Y él estaba basado en las buenas obras. Muchas personas piensan que las buenas obras en la carne son las que nos llevan a salvación. ¿Sí o no? Muchas gentes dicen: es que yo por eso ayudo, para que Dios me ayude. Pero no es así, querido hermano, no es así. Entonces es esa condición que tenemos nosotros, esa condición pecaminosa, la que no nos deja que nosotros podamos nacer del Espíritu. Cuando usted en realidad nace del Espíritu, es cuando usted se va a dar cuenta que va a poder vivir, va a poder confrontar al enemigo, va a poder combatir al enemigo en oración. Usted va a poder tener victoria y poder caminar en victoria en victoria. Es una frase que el pastor Caleb le gusta, yo sé que le gusta decir: caminar de victoria en victoria al Señor, ¿verdad? Es muy conocido de nuestro pastor Caleb. Entonces, mis hermanos, cualquier persona no puede decirse que es hija de Dios. No puede nacer. ¿Cómo? Si Jesús en este momento a usted le preguntara: ¿te es necesario, Julio, te es necesario nacer de nuevo? Si el Señor te preguntara en ese momento: el Señor, ¿es necesario que nazcas de nuevo? Yo creo que una persona con una mente normal, lo primero que va a decir: bueno, espérame, ok, si hay que nacer, ¿y cómo le hago? Normalmente una persona en su mente normal va a decir: ok, Señor, hay que hacer ese nuevo. ¿Cómo le hago? No puedo entrar al vientre de mi madre, no puedo volver a morirme y a nacer, no soy Dios. ¿Cómo le hago? Eso es lo que tú harías como pregunta al Señor, si no es así. Entonces es donde la respuesta de nosotros mismos es imposible de hacerlo. Humanamente esto es imposible que nosotros lo hagamos, no se puede. Eso es algo espiritual. Si vamos a Juan 1:3, ahí nada más cambiando unas hojitas para atrás, Juan 1:3 nos dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién es la hechura? ¿De quién fue Él? ¿Quién es el que se lleva la gloria en esto? Él es el que lo ha hecho. Si espiritualmente, ese cambio espiritual de que nazcas de nuevo, es solamente el Señor. Por eso no puede decir usted: yo me convertí, aquel pastor oró por mí y me convirtió. No es así, mis hermanos. Esto es espiritual, esto no es carnal. Ni un pastor, ni una iglesia, ningún hermano tiene esa potestad de hacerlos. Entonces, ¿cómo puede usted hacer esa cosa, mis hermanos? Juan 8:34, vamos a leerlo rapidito. Juan 8:34 nos dice: Jesús les dijo: de cierto
os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿No es así? Todo aquel que peca. Bueno, hablamos de que tenemos todavía la naturaleza pecaminosa en nosotros. Aún tenemos esa naturaleza, no la podemos quitárnosla. El Señor la permite que tenemos, pero para eso está el Señor. Por eso nos dejó al Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Él nos lo dejó por algo, porque sabía que lo íbamos a necesitar. Recientemente habíamos hablado, yo hablando con mi hija, estaba estudiando el libro de Juan. Hablaba de cómo el Señor nosotros no nos ha quitado esa naturaleza pecaminosa, pero sí nos ha dado las herramientas para poder vencerlo. Cuando tú tienes necesidades de un trabajo, de ayuda monetaria, necesitas ingresos, es donde tú tienes que tomar mano de las promesas del Señor. Eso solamente ahí es donde tú puedes hacer. No es una condición que tú la puedas obtener, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, cuando tú eres esclavo, dice, cuando tú haces pecado, tú te has hecho esclavo del pecado. Y usted peca constantemente, usted se ha hecho esclavo del pecado. Y el Señor no nos trajo a esclavitud. Si usted recuerda, el Señor nos trajo a libertad, a librarnos del pecado, que no fuéramos ya encadenados nosotros estábamos encadenados al pecado. Jesús rompió esas cadenas que nos ataban al pecado. Si usted todavía se siente, hermano, que está batallando, usted tiene que buscar de Jesús y dice: Señor, si tú me libertases, esa libertad tú me la tienes que dar, y rompe esas cadenas que me atraen todavía a pecar constantemente. Lo haces algo habitual. Dice, pero no son libres a nivel espiritual, son esclavos. Entonces todos nosotros, antes de nacer de nuevo, fuimos esclavos del pecado, como dice también Efesios 2:1. Efesios 2:1 rapidito, dice: Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo nos encontró el Señor? En pecado, obviamente, y nos encontró en nuestros delitos y pecados, viviendo nuestra vida cotidiana. Así es como el Señor nos encontró. Gracias, Señor, porque nos encontraste. ¿Quién puede decir eso? Gracias, Señor, porque me encontraste un día. Muchos decimos: yo encontré al Señor. No, tú no encontraste al Señor, el Señor te encontró a ti. El que tú le hayas hecho caso, el que tú le hayas recibido, eso es algo eso fue opción tuya, el recibirle. Pero Jesús viene y toca puerta. Pero hay mucha gente que camina por las calles allá afuera, y yo sé que el Señor le puede presentar a alguien en su mente ahorita. Usted lo puede ver, y tú puedes ver cómo se está destruyendo, cómo está viviendo una vida tan miserable, tan mal, esa vida que lleva. Pero, mis hermanos, no queda otra más que nosotros interferir por ellos, interceder por ellos en oración. Eso solamente el Señor puede hacer. Usted no puede hacer nada más que interceder en oración por esas personas. El Señor lo mira muertos. Son como si fueran unos zombies, ¿verdad? Los zombies, ustedes ven, no tienen sentimientos, caminan, platican. Ustedes no sé si han visto películas de esas. Gracias, mi hermana, le agradezco. Entonces, tú puedes ver a una persona en el trabajo. Esa persona se mueve, hace los mismos cosas que tú haces en el trabajo. Si son acomodar cajas, si es que hay que meter unos dígitos en la computadora o algo, tu compañero lo hace. Simplemente que esa persona, a los ojos de Dios, esa persona sigue estando muerta espiritualmente. Esa persona sigue estando espiritualmente muerta. Y es ahí donde nosotros tenemos la necesidad, mis hermanos, de poder ver esa diferencia, como Dios nos mira. Nos mira o muertos o nos mira con vida. Dice: ¿puede acaso un muerto ver a Dios? ¿Puede acaso una persona muerta hablar con Dios? ¿Acaso un muerto puede buscar de Dios? No, ¿verdad? No tiene vida, no va a buscar de Dios un muerto. Entonces, ¿ustedes cómo creen que esas personas van a recibir ese mensaje de salvación del Señor Jesucristo si no es a través de nosotros? ¿Por qué cree que usted fue el motivo que Jesús creó la iglesia allá en el libro de Hechos, donde el nacimiento de la iglesia de Cristo? ¿Qué es esta iglesia la que estamos hoy viviendo? Mis hermanos, la iglesia tiene un propósito, y es aquella de que llevemos fruto, de que podamos llevar el mensaje que solamente Cristo puede hacer esos cambios en los corazones. Mis hermanos, no estamos aquí nada más para llenar un espacio, para llenar una silla. En este mundo estamos no nada más para llenar un espacio más.
Estamos aquí porque el Señor nos ha permitido seguir. Si hay gente que todavía está con vida física allá afuera, está porque el Señor les está dando todavía, extendiendo la oportunidad de que a alguno de nosotros le podamos llegar con las buenas nuevas. Esa persona tiene una oportunidad de pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Pero ¿cómo llegar allí si no hay nadie que me hable de tal cosa? He tenido conocidos que molestos con sus padres. Pero papá, ¿por qué tú, cuando yo andaba perdido en las drogas, por qué no me estorbaste? ¿Por qué no me dijiste que estaba mal, papá? Cuando tú me viste que pasaba todo el día en la televisión, papá, ¿por qué no me estorbaste? ¿Por qué nunca me enseñaste de la Biblia? ¿Por qué no me llevaste a una iglesia? Esas son cosas que en un tiempo tus hijos te van a reclamar. ¿Por qué dejaste que llegara a la cárcel, papá? No me estorbaste, tú me dejabas salir, tú me dejabas hacer esto. Entonces, cuando podamos decir al Señor, Señor, heme aquí, llévame a mí. Espérame, o sea, si ya tienes la palabra, no puedes ni siquiera hablar de la gracia que yo te he dado a ti por gracia. No has podido hablar de esta salvación. Tenemos eso, mis hermanos. Tenemos eso como trabajo, y esto es una cosa que a mí me apena, la manera en que el Señor me pone personas y que de repente no pude hablarle de Cristo. Pero cuando tú le puedes hablar a esa persona, aunque te dé la espalda, aunque sea majadera contigo, ¿sabes qué? Terminas satisfecho sabiendo que hiciste la parte tuya. La parte tuya fue, tal vez nada más fue aflojar la tierrita, donde aquellos van a venir y van a plantar una semillita, y luego va a haber a alguien más que va a venir y va a regar esa semillita, y va a haber a alguien que va a levantar esa cosecha, y esa cosecha va a ser para el Señor. Pero si no hay nadie que pueda remover la tierra porque está endurecida. ¿Cuántos de nosotros no se acuerdan cuando nosotros, antes de conocer a Cristo, nuestro corazón era de piedra? ¿Cómo cuando te hablaban de Dios no iba a entrar? No había, alguien tuvo que haber orado por ti y por mí. Hubo alguien que dobló rodillas por ti y por mí. Si no fue su madre, si no fue su abuela, su abuelo, a lo mejor fue la vecina, a lo mejor fue el conocido tal. Alguien tuvo que doblar rodilla por usted, mi hermano. Y alguien aflojó la tierra por usted, y a lo mejor usted estaba renuente, pero luego usted caminó 2, 3 años más, y alguien más en su trabajo le dijo Cristo la respuesta, y a lo mejor usted entendió un poquito, y a lo mejor ahí quedó la semillita plantada, pero no ha germinado todavía, porque faltaba que para que pase la fotosíntesis se necesita alguien traiga agüita, y falta del sol para que se haga esa fotosíntesis y la plantita crezca. ¿No es así? Entonces hubo muchas personas que intervinieron por usted y por mí, y yo estoy agradecido por las personas que hayan sido. Usted y yo a lo mejor ni sabemos quiénes fueron, pero para la gloria del Señor le damos gracias de esto, ¿verdad? Hermanos, entonces, ¿tenemos o no tenemos una tarea? De gracia hemos recibido esta salvación, de esta gracia tenemos que dar también. Entonces, mis hermanos, ustedes tienen andamos todos vivimos en este mundo. Todos nos movemos en una calle, todos viajamos, conducimos en un carro por la misma calle, y usted puede ver cómo van peleándose y pitándose, y todos vivimos y existimos en este mismo mundo. Pero tenemos dos condiciones, y la condición de usted tal vez no es la misma condición del lado de usted. Y si usted tiene la condición de ser ya una persona viva en Cristo, porque ya ha sido hecha hija de Dios o hijo de Dios, a usted tiene una responsabilidad con el que no es hijo de Dios. Usted tiene que mostrar ese rostro de Cristo en su rostro. Esa persona en un semáforo, que la luz roja, que en mi turno, usted, ¿qué es lo que usted muestra? ¿Muestra esa otra personalidad que usted tiene? ¿Tiene doble cara? ¿Acaso dice Jesucristo, de una fuente pueden brotar dos aguas? ¿Agua salada, agua dulce? No podemos tener doble cara. Mis hermanos, espero que no esté hablando alguien aquí, porque muchas veces de esta misma fuente brota agua dulce, agua amarga, agua salada, y no puede ser así. Mis hermanos, no podemos tener esas dos vidas. Es una vida la que el Señor nos dio para vivir, y al que representamos, y el ejemplo que tiene que ver la gente es la vida de Cristo representada en nosotros. Eso sí es como te tiene que ver el mundo. Si tú dices, no, yo ya fui el domingo a la iglesia, allá los hermanos me conocen, amén, hermanos, gloria a Dios, amén, aleluya, hermanos. Pero saliendo de esta puerta ya no es lo mismo.
usted se transforma a esta otra persona. Usted dejó allá su ropa del mundo. Y no es así, mis hermanos. No podemos hacer esto. Pablo dice que la mente en la carne es enemiga de Dios. Todos tenemos una mentalidad, todos tenemos una mente. Pero mientras nosotros estamos viviendo en la carne, esa carne o esa mente es enemiga de Dios. Ya hablamos que somos esclavos. Ya hablamos de que el Señor nos mira como muertos cuando pecamos, y también que al momento de que nosotros no hacemos todo esto nos convertimos en enemigos de Dios. Cuando usted desobedece, usted se convierte en enemigo de Dios. Entonces, esclavos; 2, muertos, enemigos de Dios. Jeremías 13:23, mis hermanos, rapidito. ¿Alguien que me pueda ayudar con esto? Jeremías 13:23, mis hermanos. Jeremías 13:23. Dice así: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habitándonos a hacer el mal. Perdón, no veo aquí. Estando habituados a hacer el mal. ¿Podrá acaso un leopardo quitarse las manchas? ¿O el etíope cambiarse de esa piel? No, ¿verdad? Usted tampoco puede quitarse de esa mala manera de vivir. Esa naturaleza que nosotros acarreamos, el pecado en nuestra carne, usted no tiene esa capacidad. Como el leopardo puede quitarse las manchas de la piel. Muchos han intentado cambiarse el color de piel. Conocerán a Michael Jackson, quiso cambiarse la piel. Te podrás cambiar el colorcito de la piel con químicos, pero sigue siendo la misma persona que Cristo, que Dios te hizo en la creación. Todos somos creación de Dios y todos nacimos y somos la persona que tal y como el Señor. En la familia que naciste es porque así lo quiso el Señor, con el padre y la madre que tú tienes. Allí el Señor, eso no te lo puedes cambiar tú. No hay para dónde te puede hacer, mis hermanos. Entonces, ya para finalizar, mis hermanos, ni una iglesia, ni un pastor, ni juntarse con cristianos, ni el que usted hable palabras de cristianos te hace hijo de Dios. El único que tiene esa capacidad es el Señor, y eso lo hace a través de su Espíritu Santo, mis hermanos. Si usted esta mañana no ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, mis hermanos, a lo mejor esta es la invitación para usted. No me gustaría que usted salga de esta puerta usted siendo aún todavía hijo del diablo, porque no hay dos: o es usted hijo de Dios o es hijo del diablo. Usted piénselo en este momento, medite en ello, mis hermanos. A mí, cuando me dijeron estas palabras, la verdad, habemos unos que necesitamos que nos hablen fuerte, habemos otros que necesitamos que nos hablen con amor, pero hablamos unos que somos que, a ver, muéstramelo con pruebas, ¿verdad? Les voy a decir mi testimonio, a mí, y corto, ¿verdad? A mí me hablaron de Jesucristo, y me hablaron solamente de la creación, de cómo Dios era el único que pudo haber hecho la creación, todo lo que nos podíamos ver: árboles, aves, animales, todos los planetas, la luna, el sol, las nubes, el aire, el oxígeno, todo eso. Cuando esa persona en la high school me habló, eso fue suficiente para darme cuenta que Jesús era necesario en mi vida y que había alguien superior a mí. Fue necesario. Para otras personas les tienes que hablar de la ley. La ley, tienes que llevarlos a la ley, porque si no los llevas a la ley, donde dice que estás condenado, estás muerto, eres un ladrón, todo lo que la ley te calificaba. Muchas veces tenemos que a unas personas hablarles de eso y después hablarles de Jesucristo, porque si no les enseñas el pecado, no pueden saber que ellos están en pecado. Mi papá decía: yo no he pecado, yo solo ayudo. Hasta que no se dio cuenta, hasta que no reconoció que él era un pecador, fue cuando pudo él reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Hay otros que simplemente: Jesús te ama, es todo lo que necesitamos. Cristo te ama, Cristo murió por ti. Eso es lo que muchos necesitamos solamente. Hay de todo, mis hermanos, pero usted tiene que capacitarse en el Señor. Señor, enséñame cómo hablarle a mi vecina. Capacítame cómo hablarle a mi padre, a mi madre. Le tengo miedo a hablarle a mi mamá porque ella ha vivido en estas tradiciones por años. Usted pídele al Señor: Señor, capacítame, Señor, ¿cómo le hago? Yo no quiero morirme, o yo no quiero que mi mamá o que mi vecino que se mueran y que diga: Señor, tú tuviste la oportunidad, te di la oportunidad, estuviste ahí enfrente
y no pudiste hablarle de mí. Imagínense el día que demos cuentas al Señor. Todos vamos a dar cuentas. El Señor te va a llamar a cuentas. ¿Qué cuentas le vamos a dar? ¿Vamos a llevar acaso frutos al Señor? ¿Le llevaremos coronas al Señor? ¿O vamos a ir con las manos vacías? ¿Cómo se ve usted ahorita? Entonces, los que estamos aquí tal vez ya todos somos hijos de Dios, pero hay unas personas que no son hijos de Dios. Piensen en eso, mis hermanos, los dejo en este pensamiento. Esos que no son hijos de Dios, que son hijos del diablo, muchos dependen de usted y de mí, que les hablemos de Cristo. Acuérdense, usted nada más va a aflojar la tierrita. Tal vez usted va a sembrar solamente la semilla. No espere que le hagan caso y que usted se los lleve para Cristo. No se los va a ganar usted. Eso, la cosecha es para el Señor. No se vanaglorien con lo que le pertenece al Señor. La gloria es para el Señor. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a orar, agradecerle al Señor por su palabra, por su verdad, que aunque es fuerte, esa palabra la que cambia, la que purifica, la que aviva, la que hasta los huesos hace que reciban vida. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, que nos has permitido venir a tu templo, a tu casa, Señor. Hemos venido con la intención de adorarte, alabarte como tú te lo mereces. Gracias, Señor, porque pudimos venir acompañados de nuestros hijos, de nuestros familiares, Señor, de nuestros amigos. Padre, si yo no pude traer a mis hijos esta mañana, Señor, te pido perdón. Si no pude traer a mi esposa, a mi esposo esta mañana, Señor, perdóname, Señor, porque no he podido hablar de ti, Señor. Señor, si yo no he podido traer a mi vecina, a mi vecino a tu casa, Señor, a donde pueda recibir palabra de vida, Señor, perdóname, Señor, esta mañana. Obra mi corazón, examina mi corazón, Jesucristo. Espíritu Santo, examina mi corazón, Señor. Y Padre, te pido que avives eso que en un tiempo había en mí, pero se ha acabado, Señor. Hace 10 años, hace 15 años yo evangelizaba, yo hablaba en tiempo y fuera de tiempo como Jesucristo, Señor. Pero hoy ya me siento cansado, me siento vacío. Hermano, no dejes que el enemigo te engañe. Nunca es tarde para que tú hables de Cristo, de esa verdad que trae a los muertos a vida. Te pido que te lleves la necesidad de los hijos del diablo contigo, para que ellos en un día puedan ser llamados hijos de Dios. Y si tú no eres hijo de Dios esta mañana todavía, esta es la invitación. Acepta a Cristo Jesús, que es la única solución para tus pecados, para que seas limpio de ese pecado que te va a llevar a una muerte eterna en el infierno. Mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Esta mañana vayamos con el Señor. El Señor los bendiga a todos. Amén.